gracias por continuar con nosotros. A ver, mi estimado Luis, si nos aterriza un poco sobre, bueno, cómo se traduce. Sí, porque todos estos proyectos, fíjese que a mí me gusta siempre buscar este lado, ¿no? Porque cuando hemos hablado del Fomilenio, en algunas ocasiones, bueno, le digo, a ver, hay que explicarle a la gente también cómo se va a ver beneficiada con esto, cuál es el impacto que tiene en términos sociales o en términos económicos, ¿no? Para la población. El hecho de que se inyecte, o digo, que se licite más bien, o que se haga la contratación de 100 megavatios, y que finalmente se pueda, ¿no? Poner en marcha esto como los procesos de licitación anterior, cómo le va a beneficiar a la gente común y corriente. Y otro tema, antes que se me olvide, que lo estamos hablando un poco en la pausa comercial, en el mundo imaginario ese, que ya no es tan imaginario, sino que es una realidad más bien en otros países, aquí todavía no, podemos llegar en un momento en el país que en donde un hogar, una familia diga, mire, ya estoy cansado de pagar esto, yo quiero hacer una sola inversión, por ejemplo, ¿no? Para poner paneles solares en mi casa y poder generar mi propia energía. Sí, comienzo con esta parte final que usted preguntaba. En efecto, en la primera licitación de la que hablaba, de 12 megavatios, dejamos una cantidad de 1 megavatio para que pudieran integrarse usuarios residenciales que quieran instalar paneles fotovoltaicos en su vivienda. Esto no lo hemos podido sacar todavía la licitación o la oferta, porque esto no sería licitación, sino que simple y sencillamente se anunciaría para que las personas que lo quieran hacer informen en las distribuidoras, porque hemos estado en un proceso de definición de toda la regulación. Como esto no existía, y en muchos países no existe, entonces se tuvo que hacer una regulación para que usted pueda instalar en su casa un sistema fotovoltaico, utilizar lo que necesite, pero por ejemplo en el día usted no está, entonces el resto de lo que usted genera pueda inyectarlo al sistema y la distribuidora le mida cuánto es la energía que usted ha inyectado y entonces de acuerdo a un contrato de 15 años le pague a usted esa energía que usted está generando y que no consume y que la inyecta al sistema. O sea, puede hacer negocio. Entonces, exactamente, de tal forma que una persona que haga esa inversión pueda no solo disminuir su consumo, su gasto y comprar en energía, sino que también pueda vender lo que está generando. Entonces, este proceso nosotros esperamos que en el corto plazo se pueda hacer el primer llamamiento, en el cual hemos definido precisamente un máximo de 5 kilovatios, que representan entre 50 y 60 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos para que se puedan instalar. Este es un tema que también va a ayudar y que en algunos países, y seríamos el segundo país en Centroamérica que lo estaría haciendo. Respecto al otro tema, ingeniero, esto le ayudaría incluso a bajarle presión, ¿no?, a la demanda, por supuesto, lógicamente, porque en la medida que más hogares instalen sus propios sistemas de generación de energía a través de la fotovoltaica, pues obviamente le quita presión a las otras generadoras de energía, a las otras maneras de generar energía. Es un tema bien importante que también está ligado con otro de los lineamientos estratégicos que probablemente en otra oportunidad podamos hablarle, que es el uso eficiente de la energía, la eficiencia energética. Si usted en su casa logra disminuir su consumo, entonces eso también le quita peso a la generación. Entonces es otro tema que va perfectamente ligado y que también se da en este caso de la generación, de la autogeneración que le llamamos. Ahora, sí, yo quería solo terminar de comentar el tema de lo que decíamos, de que esta energía es variable. Entonces, tal como lo decía el licenciado Reyes, tuvimos que hacer estudios y somos el único país en Centroamérica que los ha realizado. Panamá ya está haciendo uno similar al que nosotros hicimos para lograr identificar cuánto era lo que podíamos generar sin causarle problemas al sistema. Usted preguntaba cuáles pueden ser esos. Puede ser que en un momento dado se baje la generación por la entrada de unas nubes y entonces no se tenga la suficiente energía para cubrir toda la demanda. Y entonces tenga que apagar ciertos sectores. Y precisamente por eso se llama, lo que se tiene es una reserva
de energía rodante, se le llama. Es una energía que está lista para asumir esas variaciones que se tienen en esto. Y ese fue el estudio que hicimos. Ese estudio nos permitió identificar que podemos lanzar una licitación de 150 megavatios y que no nos va a generar problemas. Probablemente, debo decirle, de ahí en adelante, sí haya necesidad de poner otros elementos nuevos que ya se están generando, como baterías, que puedan sustituir cuando esa energía se disminuya. Cuando esa energía se disminuya y alguien está generando, entonces tenga que integrar, pero por de pronto en el caso de El Salvador eso no existe. Ahora, volviendo al tema de lo que usted decía, precisamente, tal como usted dice, hemos tenido unas disminuciones muy importantes que no solamente han sido por la disminución del costo, sí, eso es fundamental, pero las normativas, los reglamentos, las normas que se crearon, obligaron a que todas las empresas generadoras tuvieran prácticamente contratos de largo plazo. Y en esos contratos quedó bien especificado, y en el reglamento de costos quedó bien especificado que su contrato, que usted contrató en un primer momento muy alto, porque el costo de la energía era muy alto, se fuera adecuando al precio del combustible. Y entonces, mes a mes se hace el cálculo de cuánto es el costo del combustible a nivel internacional. Y en base a ese valor se ajusta el contrato. Entonces, precisamente eso... ¿Eso explica las reducciones? Eso explica las reducciones. ¿Solo eso? Es decir, ¿estamos amarrados a eso? Estamos amarrados a eso, y entonces todas las empresas térmicas, por supuesto que ahora sus contratos son bien bajos. ¿Por qué? Porque ellos básicamente quedaron completamente indexados, se llama eso, al costo del combustible. ¿Por qué? Porque ellos lo que utilizan es que le meten combustible a una máquina, claro, y generan energía. Entonces, si el combustible baja de precio, pues entonces automáticamente baja precisamente eso. Entonces, eso precisamente es lo que ha logrado, y por supuesto el bajo costo del combustible, ha logrado que tengamos estas disminuciones importantes. Pero tal como usted lo decía, y como lo decía el licenciado Reyes, no sabemos qué va a pasar, en qué momento va a comenzar a subir nuevamente el combustible, y los precios que tenemos ahorita son bastante similares, por ejemplo, a los costos de la energía fotovoltaica. Nosotros en la licitación obtuvimos $102 por megavatio con energía fotovoltaica en la licitación anterior, y sigue bajando. Entonces, eso significa que esos costos son los que se trasladan al consumidor, al consumidor final. Y entonces eso va a abaratar. Y si en un momento dado sube el precio del combustible, tenemos una matriz que permite que mantengamos un precio bajo. Esta baja de los combustibles, Sigfrido, nos da un oxígeno, ¿no? Es decir, oxígeno en términos de que nos permite trabajar en las otras generadoras, o en las otras maneras de generar energía, digo. Porque si es preocupante el hecho de que dependamos de este factor, subir o bajar los combustibles. Como ustedes bien lo reconocen, y como puede suceder en cualquier momento, los combustibles se pueden ir hacia arriba, entonces volverían a dispararse los costos de la energía. Pero digo, este espacio de reducción del combustible o del barril de petróleo a nivel internacional les da un margen de maniobra para poder trabajar en otras formas de generar energía. Sí, definitivamente es un tiempo valioso que el país tiene que aprovechar para transformar su matriz energética. Yo creo que los proyectos que están en marcha, más los proyectos que están por anunciarse este día, nos permiten en un mediano plazo tener una matriz totalmente distinta. Hay un proyecto enorme que se obtuvo resultado de un proceso de licitación, que es el proyecto en base a gas natural en el puerto de Cajutla, que será un proyecto de 355 megawatts. Eso es una gran cantidad. Eso es prácticamente la tercera parte de lo que demandamos hoy en día, en base a un hidrocarburo, pero de bajo costo y
sobre todo de bajo impacto ambiental, como es el gas O de baja natural. contaminación, por decirlo Sí, así. sí, para decirlo así. Luego están todos los proyectos de hidroeléctricos de CEL, que incluye Chaparral, que ya es conocido, pero también ampliaciones en antiguas centrales hidroeléctricas. También todo el esfuerzo que están haciendo industrias, sobre todo ligadas a la industria azucarera, para elevar su capacidad de generación. Y viene el tema de la energía solar y la energía eólica. El Salvador tiene un potencial enorme, pero como lo hemos sostenido, tiene que ser un proceso ordenado, sobre una base científica sólida, que permita que el sistema eléctrico nacional en general pueda expandirse, pero de una manera ordenada que no genere ningún tipo de turbulencias o ningún tipo de crisis porque algún factor pueda estar fallando. También recordemos que somos parte de un sistema centroamericano, que estamos integrados y que todo esto tiene que estar también calibrado respecto a los países que hoy en día estamos interconectados a través de un sistema. Ahora, la licitación que este día se anuncia, Romeo, después de todos los estudios y después de todos los procesos, quiero yo enfatizar, es una invitación a empresas nacionales e internacionales a que oferten energía. Es un proceso muy transparente. Es un proceso donde los que garanticen precios más bajos en condiciones de certeza de suministro, pues serán los que obtendrán esos contratos. Y con ellos... Son contratos a largo plazo. Son contratos a largo plazo. 20 años. Hasta 20 años, lo cual permite al inversionista calcular bien los tiempos en que podrá recuperar su inversión, pero también le permiten al mercado, a los consumidores, a los distribuidores, a todos los agentes, esa certeza de que se tendrán precios estables. Es importante también decirlo de que en estos procesos de licitación que son lanzados, programados por el Consejo Nacional de Energía, participa el sector privado. En este caso, una de las distribuidoras más reconocidas del país, que es el caso de Del Sur, ha representado a todo el sector privado, desde el momento mismo del diseño de la licitación. O sea que no es un proceso público-público, es un proceso público-privado, donde los privados también van poniendo pues sus observaciones, sus puntos de vista, se integra, y el lanzamiento, pues, y todo el proceso que ahora se inicia, que durará algunos meses. Varios meses, porque también se entra a una fase consultiva. En los términos de licitación participan los privados. Participan los privados. En el diseño, ¿no? En el diseño de la licitación misma. Y en todo el proceso, o sea que eso también, a nuestro juicio, le da un elemento no solo de participación, sino también de transparencia. Porque las cartas están sobre la mesa. Quizás ampliando un poco este tema. De cómo va a ser el proceso. Exactamente. De licitación, sí. Bueno, en primer lugar, quizás vale la pena definir y dejar bien claro de que la licitación es por 150 megavatios en 2 bloques. Pueden participar con energía eólica hasta 50 megavatios y pueden participarse con energía fotovoltaica por 100 megavatios. Si en un momento dado, por ejemplo en eólica, que no tenemos mucho en El Salvador, no tenemos como Nicaragua o Costa Rica, que tienen mucha, entonces esos 50 megavatios pueden ser ofertados y pueden ser asignados a una empresa que genere en fotovoltaico, de tal forma que los 150 se cubran. Los contratos se firman para 20 años, para que puedan, tal como decía el licenciado, poder recuperar pero hay 2 elementos nuevos, o 2 elementos importantes. En primer lugar, que dentro de la base de licitación está claro de que las empresas que ganen están obligadas a dar un 3% de sus ingresos
para el desarrollo social de las comunidades en donde están ubicadas. Okay. Esto ya se hizo desde la licitación anterior. Y esto es para todos. Entonces ellos ya saben de que tienen que hacer esto y están definidos los mecanismos. Y esto es inversión en, por ejemplo, inversión social. En el entorno, ¿no? En Sí, el entorno. Y mejora de escuelas, y está definido, etcétera. y está definido cómo. Y el cómo es que debe de hacerse junto con las alcaldías, junto con los alcaldes de donde están ubicadas. Bueno, qué suerte y FISDL. para el municipio donde se instale precisamente. Exactamente. Y FISDL, que también coordina las inversiones. Entonces, de esa forma es que los alcaldes toman de los proyectos que han sido priorizados por las comunidades y entonces esto se invierte en esa forma. Y por último, un elemento también que sí es nuevo, es que nosotros también hemos decidido identificar terrenos del Estado que probablemente no estén siendo utilizados y que puedan ponerse al servicio de las empresas que lo quieran hacer. Oiga, Luis, precisamente le iba a preguntar eso, ¿no? Geográficamente, ¿dónde se van a ubicar estos proyectos? Si lo determina la empresa que gane la licitación, o es el Estado el que dice, mire, este es un lugar apropiado para poder desarrollar este proyecto. Definitivamente son las empresas las que definen a dónde, obviamente que tienen que cumplir con todas las normativas de medio ambiente y de todo para poder hacerlo, y quizás solamente básicamente, geográficamente en El Salvador hay mucho más desarrollo de más radiación y menos ingreso de nubes en la zona oriental de nuestro país. A partir de San Vicente para allá hay bastante elemento. Donde casi no llueve. Exactamente. Dos cosas también adicionales que quería comentarle. Usted preguntaba sobre cómo se hace esta licitación. El Consejo Nacional de Energía dictamina la cantidad y los tipos y estos detalles que le acabo de decir, por ejemplo, del 3% y todo eso. Esto lo retoma la CIGET y las distribuidoras. Entonces, las distribuidoras, todas juntas, y que en este caso están representadas por Del Sur, desarrollan unas bases de licitación que son aprobadas por la CIGET. Entonces, el lanzamiento de este proceso, quien lo hace es las distribuidoras. Y son ellas las que llevan el ritmo. Por supuesto que la CIGET está regulando y controlando todos los pasos que se van haciendo. Claro. O sea, este proceso lleva en cada momento la aprobación de la CIGET como tal. Por supuesto, pero es importante que las distribuidoras son las que, o sea, la empresa privada está precisamente completamente metido en estos procesos. Y son ellos los que lo llevan adelante, ellos son los que hacen el lanzamiento, ahí es donde se compran las bases y todo es por parte. Recuérdense que al final del proceso, se firman contratos entre el generador y las distribuidoras. Sí, claro, se benefician. Por supuesto. De alguna manera. Sí, es allí, es un proceso directamente entre privados. Y por último señalarle que lo que se va a iniciar ahora es precisamente un proceso de consultas. Ahora se lanzan las bases de licitación, pero no para compra, sino que para que todos los posibles participantes nacionales e internacionales puedan hacerle observaciones. Y se da un espacio de un mes para que se reciban observaciones de todos los posibles participantes y después se hace un análisis de las observaciones y cómo poder integrar en las bases que se van a vender las adecuaciones, las observaciones. O sea, ¿sugieren ellos? Exactamente. Exactamente, sugieren todas las empresas nacionales. ¿Y ustedes como Consejo Nacional de Energía tienen idea por dónde pueden venir algunas sugerencias de los participantes? Mire, fíjese que muchas de esos casos a veces ya tienen la experiencia consultas. anterior, ¿no? Ya se tiene la experiencia anterior. Muchas veces son, por ejemplo, periodos que piden que se amplíe algún periodo, preguntas, como por ejemplo esto del 3%, que por cierto, todas las empresas internacionales con las que hemos hablado nos dicen, miren, para nosotros es importante lo que ustedes sacan ahí por dos razones. En primer lugar, porque en muchos países solo se dice que tienen que hacer una aportación en desarrollo social, pero no dicen cuánto. Y entonces eso, cada quien puede decir, bueno, yo quiero tanto, puedo pedir desde una reparación hasta un estadio. Entonces, ustedes lo dejan definido cuánto,
pero además dejan definidos los mecanismos. No es en efectivo que lo van a dar ellos, sino que lo que se va a hacer es un proyecto específico que está priorizado por la... Oiga, y a propósito, ¿y cómo se saca el 3% y no un 5%, por ejemplo? Ese 3% precisamente se analizó, se hizo un análisis que pudiera identificar cuánto era, en primer lugar, de la cantidad total y que pudiera servir para proyectos en realidad de desarrollo de la comunidad. También es cierto que si nosotros le ponemos un 5%, 10%, entonces el precio de la energía va a subir. Claro. Y a lo mejor porque hay menos, ellos lo toman como un costo. A lo mejor hay menos participantes. Exactamente, ¿no? y hay menos participantes. O sea, es más o menos es un análisis, digamos, un porcentaje exactamente razonable. Sí, exactamente. Qué interesante esto. Y la licitación anterior, estimado Luis, ¿ya contemplaba este 3%? Ya contemplaba el 3%. ¿Hacia atrás esto pasaba o no pasaba? Entiendo que eso es para futuro ya, ¿no? Dejar establecido un porcentaje y además cómo va a ser la inversión de estas empresas o la participación social. El primer proyecto que recibió, que tuvo que hacer esto fue precisamente el de gas natural, en donde ahí se hizo un análisis y ahí se puso una cantidad definida y que ellos ya están precisamente identificando los proyectos con la Acajutla, con la alcaldía de Acajutla, y tengo entendido que ya van a comenzar a realizar los primeros proyectos de acuerdo a eso. En ese caso no fue 3%, sino que fue una cantidad por megavatio. Pero después vimos que era mejor un porcentaje y ese porcentaje es el que se ha definido. Ahora todas las licitaciones de energía llevan este concepto que es importante para el desarrollo social de la requisito comunidad. de alguna manera. Bueno, una pausa, regresamos en breve.